El dueño de un bar expulsa a un veterano negro de los Navy SEALs. Al día siguiente todo su equipo SEAL lo visita. Gente como, no eres bienvenido aquí, muy ruidoso, llévate tu dinero a otro sitio. El dueño del bar espetó las palabras, señalando la puerta. Marcus Johnson, un SEAL de la Marina recientemente dado de baja, permaneció inmóvil, sin tocar su cerveza. No había dicho una palabra, no había causado ningún problema, simplemente se sentó en silencio y observó. ¿Qué ruido?, preguntó finalmente Marcus en voz baja y firme. Ni siquiera terminé mi primera copa. El dueño simplemente señaló la salida con un gesto grosero. Sal antes de que te obligue. La tarde siguiente, mientras el bar se preparaba para la hora punta, la puerta principal se abrió y entraron no una, sino 12 figuras imponentes, todas con la misma presencia inconfundible de Marcus. Marcus estaba tratando de encontrar su lugar en un mundo que se sentía extraño después de 14 años como Navy SEAL, entrenamiento intenso, operaciones encubiertas y entornos hostiles y lazos inquebrantables de hermandad forjaron una adversidad. La vida civil se sentía inquietantemente tranquila. Recibió una baja honorable después de su última misión, cuando las heridas finalmente lo obligaron a un retiro que no estaba listo para aceptar. Se mudó a la pequeña ciudad costera de Harbor Bay, con la esperanza de que el aire del océano calmara la inquietud que lo consumía. Marcus no encajaba en el estereotipo de foca de Hollywood. Era de estatura media, delgado, con ojos vigilantes que veían todo, y una energía contenida que a menudo lo hacía parecer distante ante los extraños. Mantenía el pelo corto y vestía ropa práctica y nada destacable. No buscaba problemas, ni atención, solo un momento de normalidad, un lugar tranquilo para pensar. Entró en el Blue Anchor, un bar frente al mar popular entre los locales y los turistas. Tenía una buena reputación por su música en vivo los fines de semana, pero hoy, martes, estaba prácticamente vacío con solo unos pocos clientes habituales, encorvados sobre sus bebidas. Marcus se sentó en una mesa de la esquina, pidió una cerveza y se acomodó para observar un hábito arraigado después de años de tener que evaluar cada entorno. El dueño del Blue Anchor, un hombre corpulento y eternamente gruñón llamado Frank Wilkins, se enorgullecía de dirigir un establecimiento estricto. Sin embargo, su definición de estricto a menudo se traducía en la aplicación arbitraria de reglas no escritas en función de su estado de ánimo o percepción del cliente. Tenía una aversión particular a los tipos militares, el resultado de un altercado menor que involucró a jóvenes marineros años atrás que se había convertido en un incidente grave en su mente. Los veía como inherentemente problemáticos, arrogantes y propensos a la violencia. Lo que Frank nunca admitiría, ni siquiera a sí mismo, era como su prejuicio aumentaba exponencialmente cuando esos tipos militares también eran negros. Marcus era la encarnación de sus dos mayores incomodidades, militar y negro. Cuando Marcus entró, Frank lo notó de inmediato, la intensidad silenciosa, la forma en que escaneó la habitación, la alerta sutil. Frank no vio a un hombre buscando una bebida tranquila. Vio una amenaza potencial, alguien que no encajaba con su clientela preferida de turistas que gastaban mucho o locales sumisos. Marcus se sentó tranquilamente durante unos 15 minutos bebiendo su primera cerveza mirando las polvorientas cartas náuticas clavadas en la pared. Cuando Frank decidió actuar, se acercó a la mesa de Marcus con los brazos cruzados, expresión ya hostil. «Está bien, amigo», comenzó Frank, su voz innecesariamente alta en el tranquilo bar. «Has estado sentado aquí mirando durante 15 minutos. ¿Estás planeando algo?» Marcus levantó la vista sorprendido. «¿Disfruto de mi cerveza? ¿Pensando? Frank se burló. «No me gusta tu forma de pensar en mi establecimiento. Pone nerviosos a los demás clientes». Miró a su alrededor con ostentación, aunque los otros clientes ignoraban visiblemente el intercambio. «¿Mi tipo?», preguntó Marcus con voz tranquila, aunque una advertencia brilló en sus ojos. «¿Y qué tipo sería ese?»,
Fue entonces cuando Frank se inclinó y su aliento a cerveza y cigarrillo golpeó a Marcus, el tranquilo e intenso tipo militar. Luego miró directamente a la piel oscura de Marcus y agregó: Ustedes siempre causan problemas, creen que pueden mezclarse donde no pertenecen. La gente como ustedes no es bienvenida aquí, demasiado ruidoso. Marcus levantó una ceja, ruidoso. No le he dicho ni una palabra a nadie, salvo al camarero. No me he movido de esta mesa. Eso no importa, respondió Frank bruscamente, con el rostro sonrojado. Conozco a los de tu tipo, todos sois iguales. Yo dirijo un lugar respetable aquí. La injusticia de esto, el puro prejuicio irracional, el gesto de asentimiento hacia Marcus, después de todo lo que había visto, todo lo que había hecho por el país que este hombre llamaba suyo, para ser juzgado y descartado tan casualmente por un intimidante dueño de bar, basándose únicamente en su raza y comportamiento, fue una píldora amarga de tragar. Mientras el sol se ponía esa noche, lo que el prejuicioso Frank Wilkins no podía imaginar era como su pequeño acto de discriminación estaba a punto de convertirse en una lección de humildad que nunca olvidaría, porque en los sellos se aprende que la verdadera fuerza no está en la confrontación inmediata, sino en la respuesta estratégica esa que llega cuando menos la esperas, y de forma aplastante. Si alguna vez has presenciado a alguien siendo juzgado por el color de su piel o el uniforme que viste, asegúrate de suscribirte a este canal para descubrir cómo responde la verdadera hermandad cuando uno de los suyos es irrespetado. Marcus caminó lentamente de regreso a su pequeño apartamento alquilado, el sabor amargo de la injusticia aún persistía en su boca. No era la primera vez que enfrentaba prejuicios. Crecer como un joven negro en el sur de los Estados Unidos había sido una lección constante sobre las sutilezas y brutalidades del racismo, pero algo en este incidente lo impactó de manera diferente. Cuando entró en su apartamento espartano, Marcus tomó su teléfono, dudó por un momento y luego abrió una aplicación segura que rara vez había usado desde su baja, el canal de comunicación confidencial del SEAL Team 6, su antiguo pelotón, escribió un mensaje simple. Ancla Azul, propietario de Harbor Bay, Frank Wilkins, discriminación racial explícita contra el veterano, solo para que lo sepas. Lo envió sin esperar una respuesta. No estaba pidiendo ayuda, no estaba solicitando intervención, solo estaba compartiendo información como había aprendido a hacer en sus años, sirviendo como operador de inteligencia en el campo. Mientras tanto, en Blue Anchor, Frank Wilkins regaba sus prejuicios con generosas dosis de whisky barato. No puedo creer que ese tipo tuviera la audacia de actuar como si perteneciera aquí, se quejó a Mike, su guardia de seguridad, un ex luchador de MMA fracasado que compartía sus estrechas opiniones. Estos militares se creen especiales y cuando lo son ya sabes. Frank hizo un gesto vago que reemplazó palabras que sabía que no podía decir en voz alta. Es como si quisieran dominarlo todo, menos en mi bar. Mike asintió con la cicatriz en su rostro contorsionándose con su sonrisa torcida. ¿Hiciste lo correcto al echarlo? Esos tipos no entienden nada más que la fuerza. A la mañana siguiente, el teléfono de Marcus sonó a las 5:30 a.m., precisamente la hora en que se había estado despertando durante los últimos 14 años. La voz de Marcus era inconfundiblemente la del comandante Carlos Hernández, su antiguo líder de equipo. El comandante Marcus respondió instantáneamente alerta. Recibí su mensaje. Hablé con algunos de los muchachos. Una pausa significativa. Estamos interesados en este establecimiento. Marcus se sentó derecho, señor. No era mi intención cuando algo afecta a uno de nosotros, nos afecta a todos. Hernández interrumpió además. Muchos de nosotros estamos a punto de transferirnos a la base naval de West Point. Está a solo 30 minutos de Harbor Bay. La revelación sorprendió a Marcus. No sabía que su antigua unidad estaba siendo transferida. Tan cerca. Eso es interesante, respondió con cuidado. Muy interesante.
asintió Hernández. Necesitaremos un lugar para relajarnos los fines de semana. Un bar frente a la playa. Parece ideal. Su voz tomó el tono que usaba cuando planeaba operaciones. Delicadas estamos considerando visitar el establecimiento, evaluar la atmósfera, ver si el dueño es receptivo a los clientes militares. Marcus sintió aparecer una sonrisa involuntaria. Ya veo, estaré en la ciudad mañana. Café a las 8:00 en Porter's. Estaré allí, señor. En Porter's Diner Hernández, un hombre de ascendencia mexicana, de cabello canoso y ojos que podían transmitir órdenes sin palabras, fue puntual a las 8:00. No vestía uniforme, pero su complexión atlética y su postura impecable hacían obvia su identidad militar. Marcus lo saludó con un fuerte apretón de manos. Parece que la vida civil no es tan pacífica como se esperaba. Después de discutir brevemente la transición a la vida civil, Hernández colocó una carpeta sobre la mesa e hicimos una pequeña investigación sobre el señor Wilkins y su establecimiento. Marcus abrió la carpeta y encontró fotos, informes financieros y un historial de quejas a la ciudad. ¿Cómo conseguiste esto tan rápido? Hernández sonrió. No eres el único operador de inteligencia en el equipo Johnson. Tenemos amigos en el Departamento de Licencias Comerciales, el IRS y el Departamento de Salud. La carpeta reveló un patrón. En los últimos 3 años, CA habían presentado 5 quejas formales de discriminación contra Blue Anchor, todas desestimadas sin consecuencias. 2 provenían de personal militar negro de una base cercana. Frank también tuvo 2 violaciones de salud recientes resueltas con una velocidad sospechosa. Parece que nuestro amigo tiene un problema de conducta. Hernández comentó, y tal vez algunos amigos en la policía de la ciudad. Marcus hojeó tranquilamente los documentos. Su mente entrenada para identificar patrones y vulnerabilidades ya estaba empezando a hacer conexiones. No estamos hablando solo de un incidente aislado entonces. Exactamente. Estamos hablando de un patrón sistemático de discriminación. Hernández señaló una hoja específica y, curiosamente, la licencia de venta de bebidas alcohólicas de su establecimiento actualmente está pendiente de renovación. Marcus miró hacia arriba, comprendiendo la implicación. ¿Qué tienes exactamente en mente, comandante? Digamos que 6 miembros del equipo estarán libres mañana, y todos tenemos curiosidad por visitar este bar frente a la playa que es tan selectivo. Hernández mostró una sonrisa que Marcus conocía bien de las misiones más desafiantes. ¿Te unirás a nosotros? Marcus dudó por un segundo antes de asentir. ¿Cuál es el código de vestimenta? Casual, muy informal. Hernández terminó su café. Queremos ser simplemente ciudadanos comunes y corrientes disfrutando de una tarde de viernes. Esa tarde, Marcus observó el ancla azul desde lejos. Frank Wilkins estaba en la entrada riendo a carcajadas con clientes que compartían su apariencia, y probablemente sus prejuicios. El hombre no tenía idea de que su pequeño imperio de intolerancia estaba a punto de recibir algunos visitantes muy especiales. Lo que Frank Wilkins no se dio cuenta mientras servía bebidas a aquellos que consideraba dignos de su establecimiento fue que había despertado algo mucho más peligroso que la ira. Había activado la red de solidaridad más letal del país. Hombres que habían llevado a cabo operaciones en el terreno más hostil del planeta, ahora estaban convirtiendo su impecable entrenamiento en una misión en su propio territorio, enseñando una lección inolvidable sobre el respeto y las consecuencias. Y cuando la tormenta silenciosa finalmente llegara, no habría refugio para el prejuicio que tan orgullosamente mostraba como política de la casa. A las 4:30 p.m. del viernes, el ancla azul comenzó a llenarse. Frank Wilkins supervisaba el bar con su arrogancia habitual, lanzando ocasionalmente miradas desdeñosas a los clientes que no encajaban en su estándar ideal. Mike, el portero, permanecía estratégicamente posicionado cerca de la entrada, intimidando selectivamente a cualquiera. Frank indicó con gestos sutiles que la puerta se abría y apenas levantó la vista entró un hombre negro de estatura media.
Marcus Frank inmediatamente hizo contacto visual con Mike, quien comenzó a moverse hacia la entrada, pero antes de que pudiera dar 3 pasos, algo inesperado sucedió. La puerta se abrió una y otra vez y una vez más, uno por uno. 12 hombres entraron cada uno con la misma postura distintiva, la espalda recta, los movimientos, la mirada contenida. Los vigilantes, 6 eran negros, 3 latinos, 3 blancos, diferentes etnias, misma presencia, un grupo impresionantemente diverso, pero al mismo tiempo uniforme en su precisión militar. Los clientes habituales se dieron cuenta inmediatamente de que algo extraordinario estaba sucediendo. Las conversaciones cesaron, la música pareció de repente distante. Frank sintió un escalofrío recorrer su columna, mientras los hombres, sin intercambiar palabras, se posicionaban estratégicamente en todo el establecimiento. El comandante Hernández se dirigió directamente al bar del señor Wilkins. Supongo que su voz era tranquila, casi cordial, pero cargada de una autoridad incuestionable. Frank tragó saliva con fuerza. Sí, ¿cómo puedo ayudarte? Mi nombre es Carlos Hernández. Estos son mis colegas. No dio más detalles. No era necesario. Estamos interesados en conocer su establecimiento. Hemos escuchado que son selectivos con su clientela. Frank miró desesperadamente a Mike, que estaba inmóvil, y de repente se dio cuenta de que estaba completamente superado. No sé de qué estás hablando. Frank intentó que su voz traicionara su nerviosismo. Todos son bienvenidos aquí. Interesante. Hernández respondió. Hizo un gesto y uno de los hombres, que Frank luego sabría que se llamaba Doc, colocó una carpeta en el mostrador porque tenemos evidencia que sugiere lo contrario. Doc abrió la carpeta 5 quejas formales de discriminación en los últimos 3 años, 2 específicamente de personal militar negro, curiosamente todas archivadas. Sin consecuencias dio vuelta a la página y aquí están los registros de sus violaciones de salud que se resolvieron con una velocidad inusual. La cara de Frank se drenó. ¿Cómo lo hiciste? Eso no es importante, interrumpió Hernández. Lo que importa es que anoche usted echó a un hombre de este establecimiento sin ninguna razón válida, más allá de su propio prejuicio. Un hombre que sirvió a este país durante 14 años arriesgando su vida mientras usted servía bebidas a una clientela seleccionada por el color de su piel. Frank ahora se dio cuenta de la gravedad de la situación. Sus ojos se movían nerviosamente entre los hombres y finalmente reconoció que no eran solo militares, SEALs, la élite de las fuerzas especiales estadounidenses. Mira, debe haber algún malentendido. Frank intentó evaporar por completo su arrogancia anterior. No hay ningún malentendido, señor Wilkins. La voz de Marcus sonó claramente mientras se acercaba a la barra. Anoche dejaste tu posición muy clara. La gente como tú no es bienvenida aquí. Solo tengo curiosidad por saber exactamente qué tipo de persona soy. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los clientes observaban, muchos ya con celulares apuntando, grabando el momento. Uno de los sellos, un hombre enorme conocido como Tanque, se acercó al mostrador del señor Wilkins. Nos gustaría informarle que su licencia de licor está actualmente bajo revisión. Coincidentemente, mi hermana trabaja para la comisión reguladora y mi primo agregó que otro SEAL es un reportero del Harbor Bay Chronicle y le encantan las historias sobre discriminación sistemática en establecimientos locales. Frank sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Qué quieres? Hernández sonrió por primera vez. Queremos un lugar para relajarnos los fines de semana. Un lugar donde todos sean bienvenidos sin importar el color de piel o el origen militar. Un lugar donde el respeto sea la política de la casa. Doc. Luego deslizó un documento a través del mostrador. Tenemos algunas sugerencias para hacer el ancla azul en ese lugar. Frank examinó el papel con manos temblorosas. Era un compromiso detallado que incluía una donación sustancial a organizaciones de derechos civiles, capacitación obligatoria, en sensibilidad para todos los empleados y una política antidiscriminación claramente visible en la entrada.
Esto es una extorsión, murmuró Frank, aunque sin convicción. No, señor Wilkins, respondió Marcus con calma. Es una oportunidad, la oportunidad de hacer lo correcto sin que le revoquen la licencia o que su establecimiento se convierta en el centro de un escándalo público por discriminación, la oportunidad de aprender y crecer en lugar de caer. Frank miró a su alrededor. Sus clientes habituales observaban en silencio. Mike permaneció congelado. Nadie estaba de su lado. Y si me niego, me pidió un último destello de desafío. Hernández sonrió de nuevo. No estamos aquí para amenazarlo, señor Wilkins. Solo estamos hablando como ciudadanos preocupados, ciudadanos con amigos en posiciones interesantes, ciudadanos que valoran la justicia y el respeto. En ese momento, al darse cuenta de la magnitud de su error, Frank Wilkins comprendió una verdad fundamental. El verdadero poder nunca necesita violencia para imponerse, en el reflejo de los ojos tranquilos y decididos de aquellos hombres entrenados. Para derribar dictadores y desmantelar células terroristas, él vio algo mucho más aterrador que amenazas físicas. Él vio una justicia implacable, metódica e inevitable. Mientras Frank firmaba el documento con manos temblorosas, los clientes aplaudieron espontáneamente, y en el silencio que siguió una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Cómo reconstruir un mundo a partir de los escombros del prejuicio? La respuesta comenzó allí, en un bar junto al mar, donde la marea del cambio finalmente comenzaba a subir. En las semanas posteriores al incidente de Blue Anchor, como se conoció en la comunidad local, Harbor Bay fue testigo de una transformación que pocos podrían haber predicho. El bar, una vez conocido por su atmósfera exclusiva, se convirtió en un símbolo de un cambio social más amplio que se extendió por toda la ciudad costera. Frank Wilkins cumplió su palabra no por elección sino por necesidad. El video de la confrontación grabado por varios clientes circuló rápidamente en las redes sociales. En 48 horas, Blue Anchor se enfrentaba a una avalancha de críticas en línea y manifestantes en la acera. La Junta de Licencias de Bebidas Alcohólicas abrió una investigación formal sobre quejas anteriores que habían sido archivadas. El primer cambio visible fue el letrero en la entrada de Blue Anchor donde todos son bienvenidos. No fue solo una frase vacía. Frank se enfrentó a una realidad financiera de un negocio en colapso. Implementó cada punto del acuerdo firmado bajo la atenta mirada de los SEALs. El programa de capacitación antidiscriminación para empleados fue realizado por una organización local de derechos civiles que recibió parte de la sustancial donación de Frank Mike. El guardia de seguridad fue reemplazado por un equipo diverso de profesionales capacitados no para intimidar, sino para garantizar un ambiente seguro para todos. Para Marcus el cambio fue más profundo que la satisfacción de ver que se hiciera justicia en una tarde soleada. 3 meses después del incidente se sentó en la cubierta del ancla azul viendo romper las olas en la playa mientras hablaba con Hernández. «Nunca pensé que estaría sentado aquí bebiendo pacíficamente», dijo tomando un sorbo de su cerveza. Hernández sonrió. «Nunca se trató del bar en sí, Marcus. Se trataba de establecer que nadie, ni siquiera el dueño de un bar en un pueblo pequeño, está por encima de las consecuencias de sus prejuicios. El Blue Anchor ahora servía como un lugar de reunión no oficial para los SEAL transferidos a la base naval de West Point según lo planeado, pero más significativamente se había convertido en un lugar donde los veteranos de todos los orígenes encontraban camaradería y respeto. Frank Wilkins rara vez aparecía en la sala principal. Dirigía el negocio desde atrás, su presencia disminuida por la sombra de sus propias acciones. Cuando se cruzaba con Marcus, asintió brevemente. Su rostro era una máscara de humildad, forzada que nunca llegaba a sus ojos. Frank no había cambiado internamente. Pocos racistas lo hacen cuando se exponen, pero sus acciones habían cambiado y eso era lo que importaba. Harbor Bay Tours and Adventures, dijo Hernández señalando el folleto sobre la mesa. ¿Cómo va el negocio? Marcus sonrió genuinamente. Mejor de lo que esperaba,
Aparentemente mis habilidades de navegación y mi entrenamiento en terrenos difíciles son perfectos para guiar a los turistas en expediciones costeras. Después de años de servir en misiones donde necesitaba mezclarse con las sombras, Marcus descubrió que tenía talentos que brillaban a la luz del día. Su nueva empresa de turismo de aventura comenzó modestamente con un solo barco alquilado. 3 meses después, era dueño de 2 barcos y tenía una lista de espera de clientes. ¿Y quién estaría interesado en invertir en tu negocio?, preguntó Hernández sonriendo misteriosamente. Marcus levantó una ceja. ¿Y tú? No solo yo, respondió Hernández. Todo el equipo estamos buscando inversiones para el fondo de pensiones SEAL. Su negocio parece prometedor. Esa misma tarde, Marcus firmó papeles en su oficina improvisada en el muelle, formalizando la asociación que ampliaría Harbor Bay Tours and Adventures a 5 barcos y un personal de 12 personas, incluidos 4 veteranos desempleados que Marcus había reclutado personalmente. Mientras tanto, el Ancla Azul construía lentamente una nueva reputación. Un discreto cartel en la entrada ahora declaraba que el 5% de todas las ganancias se donaban a organizaciones de apoyo a veteranos y a causas contra el racismo. En una noche de viernes particularmente concurrida, 6 meses después del incidente, Marcus observó en el escenario la sala abarrotada. Una banda compuesta enteramente por veteranos actuaba entre la diversa multitud. Lugareños, turistas, marineros y civiles se mezclaban sin distinción. Frank, sirviendo en el bar con una expresión resignada, captó la atención de Marcus y asintió rígidamente. No había amistad allí, no había perdón genuino, solo el reconocimiento silencioso de una lección duramente aprendida. A veces Doc, ahora inversor en la empresa de Marcus, comentaba: la mejor venganza no es destruir a alguien, sino transformar por completo el mundo que lo rodea. No fue venganza, respondió Marcus con calma. Fue justicia, y la justicia no es solo castigar el mal, sino crear el bien. La historia de Blue Anchor se extendió más allá de Harbor Bay y se convirtió en un caso de estudio de capacitación corporativa sobre inclusión. Frank Steele, el propietario nominal, ahora era efectivamente solo un empleado en su propio establecimiento. La consecuencia duradera de décadas de prejuicios finalmente expuesta. Para Marcus, el incidente marcó no solo el comienzo de su exitosa vida civil, sino también un nuevo propósito a través de su empresa. Creó oportunidades para otros veteranos en transición, y con su ejemplo, demostró que la dignidad silenciosa a menudo habla más fuerte que la ira explosiva, como solía decirles a los jóvenes veteranos que asesoraba. Nos enseñaron a luchar con armas, pero la batalla más importante es la que luchamos con inteligencia, estrategia e integridad, no solo para ganar, sino para transformar.